Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y, venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El rey menospreciado. El rey, ustedes, es un pasaje conocido, y ustedes ven allí cómo Jesús es menospreciado. No es algo nuevo que una persona que Dios use sea menospreciado. Ya, por lo menos en la Biblia, otros hombres de Dios también fueron menospreciados. José, ¿se acuerdan? Fue menospreciado. Moisés fue menospreciado. David también fue menospreciado. Y Jesús también ahora, como vemos, es menospreciado. El rey menospreciado. Dice Mateo, allí relata: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Ahora fíjense que dice estas parábolas, porque Jesús no termina de enseñar con parábolas. Más adelante va a volver a Capernaum a enseñar también con parábolas. Y también más adelante él en Jerusalén, cuando llegue, va a seguir también enseñando con parábolas, ¿no? Entonces Jesús se fue de allí. ¿Dónde Jesús estaba? En Capernaum. ¿Y hacia dónde fue? Como vamos a ver en el siguiente versículo: a su tierra. Recuerden que Jesús estaba haciendo muchos milagros en Capernaum, y al final de esta actividad, de este día específico, Jesús termina su actividad allí, o lo que tenía que hacer en Capernaum, con la enseñanza y la revelación del misterio de las parábolas. Ese día Jesús no hizo milagros físicos. No hizo milagros físicos, pero no por eso no sucedió algo sobrenatural allí. Porque recuerden que él estaba enseñando los misterios del reino de los cielos. Y eso también es algo sobrenatural. Como Jesús reveló esos misterios a sus discípulos, y cómo ellos vieron y cómo ellos oyeron. Y ese es algo sobrenatural. Lo mismo como si Jesús hubiera sanado a un leproso, como si Jesús hubiera vuelto a caminar a un cojo, como si Jesús hubiera libertado a un endemoniado, ¿no? El mismo poder que Jesús efectuó al sanar enfermos, también lo efectuó al revelar a sus discípulos los misterios del reino. Es algo maravilloso, una enseñanza maravillosa, ¿no? Como hoy inclusive cuando abrimos la Biblia y leemos la Biblia y entendemos la Biblia, como el Espíritu Santo nos va abriendo los ojos, los oídos, para entender su voluntad. Esto solamente es algo posible por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Dice que se fue de allí. Jesús no pierde el tiempo, se fue de allí. No sé si pueden ver cómo Mateo relata este acto de Jesús. Terminó Jesús, se fue de allí. Simple y rápido. Terminó y se fue de allí. Jesús no perdía el tiempo. Jesús tenía una misión que cumplir, y cada segundo cuenta. Ustedes nunca van a ver en la Biblia, a leer en ninguno de los evangelios, que diga algo como: Jesús se quedó por allí porque no sabía qué hacer, así que se quedó descansando por ahí. No van a ver ningún tipo
de relato o de frase de ese modo para referirse a Jesús. Jesús tenía un ministerio que cumplir. Y él terminó de contar las parábolas y se fue de allí. Había una misión que cumplir. Jesús tenía un plan que cumplir. Cuando usted lee la Biblia, todos los evangelios, usted se va a dar cuenta de ese mismo énfasis que se hace con el ministerio de Jesús y todo lo que Jesús hacía. Van a ver cómo los evangelistas relatan la vida de Jesús y su ministerio de la misma forma. Vemos cómo Jesús tenía un plan que cumplir. Y venido a su tierra, dice, ¿y cuál es su tierra? ¿Se acuerdan? Nazaret. Recuerden que Jesús se crió en Nazaret, vivió en Nazaret. Es por eso que era conocido como Jesús de Nazaret. Pero cuando llegó el tiempo de su ministerio, se fue a la ciudad de Capernaum. Así que la ciudad de él es Nazaret, donde se crió, donde vivió cuando era niño y joven. Dice que les enseñaba en la sinagoga de ellos. ¿Qué les enseñaba? Bueno, si pueden, lo apuntan allí, si pueden buscar Lucas 4, que también es un pasaje paralelo. Ahí Lucas nos explica qué es lo que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos, de los judíos, aquellos que no creían, y Mateo y los evangelistas hacen este énfasis en la sinagoga de ellos, porque era lo que no creían en Jesús. Así que Jesús entró a la sinagoga y él también podía enseñar. Lucas 4 nos dice que leyó un pasaje en Isaías. Él podía enseñar y dice que de tal manera que se maravillaban. Pongan atención a esa palabra. Los judíos, las personas que estaban ahí, se maravillaban al escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahora, cuando usted escucha esta frase, que los judíos se maravillaban al escuchar las enseñanzas de Jesús, ¿en qué usted piensa? Porque cuando la Biblia dice que los judíos se maravillaban, no era una maravilla de que estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. No es que ellos decían, wow, qué maravilla de enseñanza, y le aplaudían a Jesús. No es ese tipo de maravillas, no es ese tipo de reacción. Cuando la Biblia y Mateo dice que se maravillaban, la palabra literalmente quiere decir golpear afuera. O sea, significa haber recibido un choque mental. Estaban en su mente trastornados. Como cuando usted va de repente en un carro o tiene un accidente y se golpea la cabeza y de repente reacciona y no sabe lo que pasó. Eso es lo que estaba sucediendo con los judíos cuando la Biblia dice que se maravillaban. No. Tenían un choque mental sumamente fuerte. No estaban contentos y aplaudiendo la enseñanza de Jesús. Estaban totalmente asombrados. No. Cuando vieron a Jesús, dijeron, ¿qué está pasando aquí? Eso es lo que había en su mente. No entendían, estaban totalmente confundidos. No sabían lo que estaba pasando. Estaban asombrados. Y fíjense lo que dicen. Y decían, ¿de dónde tiene esa frase, o esta palabra de una manera despectiva? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Esta sabiduría, estos milagros. No es una no es una sabiduría cualquiera, es una sabiduría diferente que sobresale. No son milagros cualquiera, no es un poder. La palabra allí es dunamis, que también se puede decir como poder. No es un poder cualquiera, es un poder sobrenatural, diferente.
¿De dónde tiene esta sabiduría? Hablando de un conocimiento sobrenatural. La sabiduría de Jesús no era cualquier sabiduría. Ellos reconocieron su singularidad. La sabiduría, si ustedes han leído o recordarán otros pasajes de la Biblia, la sabiduría es uno de los atributos de Dios que más se mencionan. Cuando usted lee en la Biblia donde diga, donde habla sobre los atributos de Dios como el poder, la gloria, van a ver que seguido mencionan y la sabiduría. A Dios sea el poder, gloria y sabiduría. Poder, gloria y sabiduría. Es un atributo de Dios que más se menciona en la Biblia. La sabiduría. Lo mismo también con estos milagros, con este poder sobrenatural. Y fíjense lo que dice, bueno, pueden apuntar allí. Deuteronomio 3:24. Deuteronomio 3:24. Dice así: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tus siervos tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Hablando de la singularidad de Dios, de que Él es único. Así como estos hombres habían visto a Jesús, habían escuchado a Jesús en Nazaret y habían reaccionado a su enseñanza, a su poder, a su sabiduría y a sus milagros, diciendo: hasta ahora hemos visto a alguien como ese hombre. Hablando de la sabiduría y el poder. Ellos vieron el poder de Jesús. Fíjense que ellos no negaron el poder de Jesús. Ellos no podían negar el poder de Jesús. No es como cuando usted ve a un mago en la televisión o en vivo, que usted sabe que es una magia, que son trucos, ¿no?, que está haciendo. Porque de seguro ellos habían visto magos por las calles y sabían que eran trucos. Entonces ellos no podían negar el poder. Este poder que Jesús estaba desplegando era un poder diferente, único. ¿De dónde tiene esta sabiduría y este poder? Y no es casualidad que el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 23 y 24 mencione también estos mismos atributos hablando de Cristo. 1 Crónicas 1, 23 y 24, dice Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder, los mismos atributos que estos judíos vieron en Jesús en Nazaret son los mismos atributos que Pablo está mencionando en Cristo. Así que no es casualidad, ¿no?, que Pablo menciona los mismos atributos de Dios en Cristo: poder y sabiduría. Y es lo que Pablo está diciendo ahí, ¿no? No importa si tú eres judío o no, o griego, no importa si tú eres judío o griego, Dios se revela a ti en Cristo. Cristo es lo que tú necesitas. Cristo es lo que tú necesitas. Cristo es lo que necesitamos. Y ahí está Jesús, ¿no?, mostrando estos atributos: sabiduría y poder. En Nazaret. En Nazaret. Entonces sigue la reacción. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, el hijo de José, el carpintero. Tenemos que recordar que Jesús era hijo de José, pero José adoptó a Jesús. Era un hijo legal. Recuerden que,
Bueno, esa fue la acción que tomó José. Jesús era hijo legal de José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Su madre María. En el capítulo anterior vimos algo sobre esto, ¿se acuerdan? Hablando del papel de María en la palabra de Dios. Y otra vez se vuelve a mencionar a la madre de Jesús, María, y a sus hermanos, y otra vez con los nombres. Jacobo, que quizás sea el más conocido. Santiago, ¿no? El que toda la tradición está de acuerdo que él escribió la carta a Santiago que tenemos nosotros en la Biblia. Los demás nombres, hombres, tanto los hermanos y las hermanas, no se mencionan nada. No sabemos quiénes eran. Pero ¿se acuerdan que estuvimos hablando algo acerca de María y la importancia que algunos grupos, más bien cómo algunos grupos tratan a María y le dan cierto poder hasta de divinidad? Ellos creen que si María tuvo más hijos, entonces eso deja a María, a María le quita algún tipo de gracia especial sobre ella. Para ellos eso es una herejía. Pero tenemos que recordar que fue el nacimiento de Jesús, es lo que la Biblia resalta, ¿no?, como sobrenatural. No a María. María no tiene ningún tipo de gracia especial. María no fue sin pecado. Estos grupos enseñan que María nació sin pecado, inclusive. Y que por eso entonces Dios escogió a María para que María tuviera a Jesús. Pero la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que solamente el único hombre que ha estado aquí en la tierra sin pecado fue Jesús. Todos los demás somos pecadores. Todos los demás. Esa es la razón número uno. La otra es que en ninguna parte de la Biblia, ni Pablo, recordemos otra vez, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Judas mencionan siquiera a María. Ni siquiera mencionan a María. Ni siquiera la mencionan para dar importancia o posición de divinidad a María. Qué bueno que Dios usó a María y le dio pues el instrumento de Dios, como muchos otros instrumentos en la Biblia. No están todas sus hermanas con nosotros. No tenemos ninguna otra información sobre él. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pero fíjense, este pasaje nos habla tanto de la divinidad de Cristo como de la humanidad de Cristo. ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta de eso? Estos dos versículos últimos nos hablan tanto de la divinidad de Cristo, de la naturaleza divina y también de la naturaleza humana de Jesús. Ellos ven a Jesús, un hombre, ¿no?, desplegando y demostrando un poder sobrenatural. No es cualquier hombre. No es cualquier hombre. Es un hombre con poder sobrenatural. Solamente Dios puede hacer ese tipo de poder. Pero después vemos a las mismas personas también mencionando que vivía, él nació, él creció aquí con nosotros. Tuvo un padre, tuvo una madre, tuvo hermanos. También refiriéndose a la naturaleza humana de Jesús. La naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Como vemos en la vida de Jesús estas dos naturalezas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Tenemos que recordar también, hablando de los hermanos de Jesús y hermanas de Jesús, que la palabra hermanos allí es la palabra adelphos, ¿no?, que precisamente quiere decir hermanos. ¿De dónde pues? Estaban maravillados, sorprendidos. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Jesús era bien conocido. La familia de Jesús era bien conocida allí en Nazaret. Era carpintero. Si tú eres carpintero en una comunidad, de seguro que tu familia va a ser conocida y famosa.
Podemos imaginando que José tenía cierto número de clientes. Para los cuales trabajaba y le encargaban diferentes tipos de muebles, ¿no? Muchas de estas personas quizás conocían a Jesús desde pequeño y lo vieron crecer. De seguro Jesús hacía cualquier actividad, ¿no? Como cualquier otro ser humano. Claro, excepto pecar. Hasta los 30 años que fue que Jesús entonces comenzó su ministerio, que nos indica la Biblia así. Estas personas estaban sorprendidas. Hay leyendas, no sé si usted ha escuchado o ha visto o ha leído, hay leyendas de la tradición que enseñan que Jesús cuando estaba pequeño hizo milagros, ¿no? Sanó a un pajarito. La Biblia no nos dice nada de la infancia de Jesús, de esas cosas. Y la reacción de estas personas nos indica que esas son puros inventos, ¿no? Porque la gente estaba con un choque en sus mentes de que Jesús, el niño, el joven ese, ahora hacía estas cosas, tenía este poder. Si eso fuera cierto, de que Jesús hacía milagros cuando estaba chiquito, entonces ellos se hubieran dicho algo como, sí, es que cuando estaba chiquito, él sanó una palomita, ¿no? Pero no fue esa la reacción. No fue esa la reacción. Jesús vivió normal y la gente lo vio crecer y vivir, haciendo las actividades normales de cualquier otro ser humano hasta los 30 años que comenzó su ministerio, ¿no? Y por eso dice el 57, y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él. Para muchas personas, el Mesías tendría que ser alguien totalmente desconocido. Alguien que llegara así de repente, ¿no? Con una capa y una espada, y que nadie supiera de dónde salió. Que nadie conociera. Muchas personas esperaban el Mesías así, de esa forma, de ese tipo. Pero que fuera alguien conocido, del mismo barrio. Es por eso el choque que hay en sus mentes, ¿no? Y se escandalizaban. Y ya hemos estudiado también esta palabra de que se escandalizaban, ¿no? Se ofendían, hacían un escándalo de esto. Podemos entender, ¿no? La palabra en griego es lo mismo, escándalo. La misma palabra, escándalo. Traducida a nuestro idioma con el mismo significado, escándalo. Hacer un escándalo. Ustedes han visto a las personas cuando hacen escándalo, ¿no es así? Cuando se ofenden y no están de acuerdo con lo que está pasando, que hacen un escándalo. Cuando la mamá no está de acuerdo con la nota que le puso la maestra a su hijo, va y le hace un escándalo. Cuando yo no estoy de acuerdo con lo que la compañía de luz me está cobrando, yo voy a la compañía y hago un escándalo. Las personas estaban escandalizadas. Hicieron un escándalo de esto. Estaban alborotadas, ¿no? Ellos no podían creer. Y se dieron cuenta de la reacción de la gente. Y normalmente la reacción de la gente es así. Cada vez que Jesús, ¿se acuerdan?, hacía un milagro, también la gente reaccionaba de la misma forma. La gente no quería acercarse a Jesús. La gente no quería... Jesús no era aceptado por todos, con todos sus milagros y con todas sus enseñanzas. Mucha gente, la mayoría, es más, mucha gente lo que hacía era separarse de Jesús, apartarse de Jesús y no querer saber de Jesús.
Había mucha gente que seguía a Jesús, pero también había mucha gente que rechazaba a Jesús por lo que él hacía, por lo que él enseñaba, por todas sus obras. Se escandalizaban, no podían creer lo que estaban viendo. Y esto es una actitud mala de rechazo, recuerden eso, mala de rechazo. Se escandalizaban. Y esta palabra también nos indica que no solamente fue en ese momento, sino que era una actitud muy seguida en ellos, frecuente. Estaban escandalizados. No podían creer que aquel que conocían como el hijo del carpintero fuera el Mesías. Cuando alguien convive por mucho tiempo con personas de una manera normal, sin demostrar ningún tipo de talento, ni algún don especial, no. Y después esta persona se va y regresa después de un tiempo al mismo lugar, demostrando talentos especiales. La gente dice, no, y reacciona. Pero ¿de dónde tiene este talento? Si cuando estuvo con nosotros nunca lo demostró. No había indicios de que él supiera hacer estas cosas. La gente lo que esperaba es que Jesús fuera un carpintero más de la ciudad. Porque eso sí, ellos vieron hacer a Jesús. Arreglando muebles, martillando y todas estas cosas. No. Es por eso que Jesús dice entonces este famoso refrán: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En la casa, en la barriada, no se honra al profeta. Hasta Jesús cumplió este refrán. Para Jesús la reacción del pueblo era normal, era lo que se esperaba. Ellos ponían sus experiencias vividas por encima, ¿no?, de las obras que Jesús estaba haciendo. Para ellos, las obras que Jesús estaba haciendo para validar su identidad, eso no importaba. Para ellos, las obras que Jesús estaba haciendo no valían. Lo que valía era que ellos conocían a Jesús desde pequeño y que Él nunca demostró ese tipo de talento ni don especial. Ponían sus experiencias vividas por encima de las obras que Jesús estaba haciendo. Para ellos era algo imposible lo que estaban viendo. Es una reacción muy común cuando las personas dicen creer en Jesús, cuando las personas dicen conocer a Jesús. Tú les dices, ¿conoces a Jesús? Y ellos te responden, ¿a Jesús? Sí, por supuesto. Mi mamá me hablaba de él cuando estaba pequeño. Sí, yo lo conozco. Mi mamá, mi papá, mis padres, mi abuelita me hablaba siempre de él cuando estaba pequeño. Entonces Jesús se vuelve familiar, ¿no es así? Para las personas. Sí, yo conozco a Jesús. Yo siempre escuché historias de Jesús. Yo lo conozco. Y ese es el problema que tenían estas personas y el problema que tienen muchos hoy día, ¿no? Cuando Jesús se vuelve familiar, porque Jesús se vuelve familiar.
y Jesús no se vuelve nuestro Dios, nuestro Señor, el enviado que necesitamos. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús tenía la costumbre de hacer muchos milagros cuando recorría la ciudad. Ustedes recordarán eso. Los evangelistas siempre están diciendo, y Jesús hacía muchos milagros, e hizo muchos milagros, y muchos milagros, y muchos milagros. Y sanó a todos, y sanó a todos, y sanó a todos. Eso era lo que Jesús acostumbraba a hacer. Pero aquí en Nazaret no hace eso. Hizo pocos milagros, dice Lucas. Lo lógico es que también allí en Nazaret, mucho más todavía, que en su ciudad, hiciera también muchos milagros. Pero aquí Jesús no hace muchos milagros. Y debe asombrarnos esto de Jesús. Y esta palabra muchos, por eso es importante. Porque este Mesías, este Dios, este Jesús, su misericordia, su amor, se lo mostró a muchos. A muchos. Y eso es lo que Jesús sigue haciendo hoy día. Sigue dando su misericordia y su amor a muchos. Salvando a muchos. Y eso es lo que Jesús lo que hizo, lo que está haciendo y hará hasta que Él venga. Tener misericordia de muchos, salvar a muchos. Pero aquí en Nazaret, dice Lucas que hizo pocos milagros. De muchos a pocos. Recuerden que Jesús hacía milagros para mostrar quién era Él, para identificarse como el Mesías. Aquí en Nazaret vio poco el poder de Jesús, ¿no? Como estamos viendo que no era lo que estaba y como estamos viendo, no era que a Jesús se le estaba acabando el poder, sino que a causa de la incredulidad de ellos, no había a quien sanar. Nadie venía a Cristo para ser sanado, no. La mayoría prefirió quedarse en su casa con sus enfermos o con su enfermedad. Eso era lo que estaba sucediendo, ¿no? No es que Jesús iba de casa en casa y le preguntaba a la gente, quiero sanarte, pero ¿tú crees en mí? No creo en ti, Jesús. Bueno, entonces no puedo sanarte. No era eso, sino que nadie iba a Jesús. Como en otras partes, donde dice que todos iban a Jesús para ser sanados. Cada vez que Jesús llegaba a una ciudad, dicen los evangelistas que todos iban a Jesús para ser sanados. Pero aquí en Nazaret nadie iba a Jesús. Ellos ya conocían a Jesús. Ellos ya habían visto a Jesús desde niño. Ya habían sabido a Jesús desde niño. La gente de Nazaret rechazó a Jesús. Ellos no vinieron a Él en grandes multitudes para ser sanados como en otras ciudades. Ellos no tenían ningún interés en el poder de Jesús. No tenían ningún interés en las sanidades de Jesús, las sanidades que Jesús hacía. Por lo menos en otras ciudades, las personas no les interesaba si Jesús era el Mesías o no, pero igual iban a Jesús. Iban a Jesús. Ahora, tenemos que recordar esto. No todo el que fue a Jesús fue salvo. Pero todo el que fue salvo fue a Jesús. Vino a Jesús. No todo el que vino a Jesús fue salvo, pero todo salvo vino a Jesús. Porque Jesús sanó a muchas personas sin que creyeran en Él. Tenemos que recordar eso.
Jesús sanó a endemoniados, ¿se acuerdan? Jesús revivió a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Un muerto no puede ejercer fe en alguien. Un endemoniado tampoco puede hacerlo. Así que Jesús sanó a muchas personas que no tenían fe en Él. Lo que estaba sucediendo aquí es que estas personas no venían a Jesús. Ese era el problema de su incredulidad, que no venían a Jesús. Prefirieron quedarse en sus casas en vez de venir a Jesús, ni siquiera para ser sanados de sus enfermedades. Hizo pocos milagros. Y este es el problema del ser humano, la incredulidad. El no creer. Este es el problema del ser humano, la incredulidad, el no creer. ¿Cómo es posible? Piensa en esto por unos instantes. ¿Cómo es posible que alguien que vea a Jesús físicamente, prefiera no creer en Él? ¿Cómo es que alguien que vio a Jesús físicamente prefiera no creer en Él? Hay mucha gente que vio a Jesús y no creyó en Él. Hay mucha gente que vio a Jesús físicamente, pero no creyó en Él. Hoy, ¿no? Creer en Cristo es más que verlo físicamente. Hoy hay gente que dice, sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo que Jesús existió. Pero creer en Cristo tiene mucho más que ver con creer que Él, con que tú saber que Él existió. O que te hayan hablado de Él. O que verlo físicamente. Creer en Jesús tiene tiene que ver mucho más que eso. En la Biblia creer en Jesús tiene que ver con seguirle a Él. Así que Nazaret es un reflejo de la condición del ser humano que no cree y punto. Eso es lo que es Nazaret. Un reflejo de la condición del ser humano que no cree y punto. No quiero creer. El problema de la incredulidad del ser humano no son las evidencias, porque hay mucha evidencia para creer en Dios. Pero el problema es que no quiero creer. Ese no es el Dios que yo quiero. Ese no es el Mesías que yo quiero. Sí puede hacer muchos milagros. Sí tiene poder. Yo lo vi. Pero ese no puede ser mi Dios. Yo no quiero que ese sea mi Dios. Y ese es un problema que sucedió en Nazaret. Ese es un problema de hoy también. Ese es el problema del ser humano. Ese es el problema que siempre ha tenido el ser humano. Porque es verdad que el ser humano no puede creer. La Biblia enseña eso. Pero también es verdad que el ser humano no quiere creer. Esas son las dos verdades que enseña la Biblia. El ser humano no puede creer, pero tampoco quiere creer. Jesús le dijo eso a los mismos judíos, ¿no? En Juan 5:40, ¿se acuerdan? En Juan 5:40, cuando Jesús les dijo, ustedes no quieren venir a mí. Ellos no podían refutar ni negar el poder de Jesús. Lo que pasa es que no quieren venir a mí. Es un problema del deseo del corazón del ser humano, que no quiere venir a Él. No. Todos nuestros deseos están inclinados hacia el mal, a huir de Dios y a no tener a Dios como mi Dios. Así
Así que aquí está Nazaret. Nazaret no ha desaparecido. La condición de Nazaret no ha desaparecido. La condición de los habitantes de Nazaret no ha desaparecido. Y probablemente sea también tu condición. La condición de Nazaret. Pero qué bueno, qué maravilloso. Y aquí está el Evangelio. Qué bueno y qué maravilloso es que a pesar de que tú no quieras creer en Él, Él vino aquí. A pesar de que alguien no quiera creer en Él, siempre va a encontrar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio va a estar en todas partes. En todas partes. Aunque tú no quieras creer en Él, Jesús vino aquí, Jesús está aquí. Y esas son las buenas noticias. Esa es la razón de por qué Jesús se fue de Capernaum a Nazaret. Para que unos pocos escucharan el Evangelio y fueran salvos. Y eso es lo que Jesús sigue haciendo hoy día también. A pesar de que no quiera la gente escucharlo a Él, no quiera venir a Él, Él sí viene a ti. Vamos a orar.